Nuestro invitado hoy es el destacado economista Alejandro Indacochea. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Tierra Adentro. Alejandro. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la invitación a La semana Tierra pasada, Adentro. Diego Macera estuvo con Oscar Díaz aquí en estudio y comentó que las cifras macroeconómicas del Perú lo ponen como la segunda economía con mejor perspectiva en América Latina. ¿Cómo entender esto en medio pues, de esta convulsión social y política que vive el país prácticamente desde 2016? Mira, previamente me gustaría indicar de que felicito que los presidentes regionales de Cusco y de Moquegua estén en este encuentro minero, digamos, el más grande a nivel mundial para atraer los inversionistas. Ojalá ese ejemplo sea seguido por el resto de presidentes regionales. Es una buena noticia, sí. Ahora, concretamente, si bien tenemos indicadores, digamos, que nos permiten mantenernos, no hay un retroceso, hablamos pues un Venezuela, Argentina mismo, Nicaragua, Cuba, pero hay que ver que en el país, para poder generar empleo, crecer, necesitamos crecer arriba del 4%. Crecer a 1.8, a 2%, ni siquiera generas empleo. Esa es la realidad. Entonces hay que ver con quién nos comparamos, ¿no? Claro, el daño ha podido ser mayor durante el periodo del señor Castillo y lo que está sucediendo con la inestabilidad política. Pero eso no debe servir de consuelo porque tenemos emergencia nacional que atender, ¿no? ¿De acuerdo? Alejandro, coincido contigo que tenemos buenos indicadores macroeconómicos, pero creo que aún nos falta mucho por hacer. ¿Dónde debería concentrar sus esfuerzos la presidenta Boluarte? Quizás el tema de regionalización, que es de donde han venido las marchas. Mira, la regionalización para mí es un fracaso. En lo único que hemos sido exitosos, después de casi 20 años, se hizo en el gobierno de Toledo, ha sido en descentralizar la corrupción. ¿Ya? Yo no soy partidario de dar marcha atrás, el centralismo, no. Este camino ya es en una sola dirección. Pero seamos concretos. Si nosotros vemos que Puno ha devuelto 2.600 millones de soles en los últimos 5 años, y tenemos 7 de cada 10 niños en anemia. No tenemos agua potable, no tenemos los servicios básicos, educación, salud. Si vemos a Arequipa, que solamente ejecuta el 54% del presupuesto, Ica 53%, Ayacucho, Abancay es algo similar. Estamos viendo que para desastres han devuelto 326 millones que no han podido utilizarlos. ¿Sabes cuánto han invertido en lo que va del año? 0.2%. Y las zonas de emergencia no han invertido nada. El MEF, con muy buena iniciativa, ha propuesto 50 funcionarios que van a salir a capacitar a los gobiernos regionales. Pero eso lleva tiempo, Cristina. Eso no es de inmediato. ¿Cuál es la atención que debemos hacer de inmediato para poder atender esta emergencia nacional? Para mí la única opción es hacer un viraje e irnos a una cooperación gobierno a gobierno, en forma pragmática como se hizo en el norte con la reconstrucción del norte. Pero ¿cómo harías, Alejandro, para poder compatibilizar? Aquí tenemos un cuadro de exportaciones no tradicionales que me gustaría que lo viéramos. Y en este cuadro, desde el año 2000, las exportaciones no tradicionales se han multiplicado por 9. ¿Cómo logramos compatibilizar esta propuesta de relanzamiento de la regionalización o no regionalización? Claro, tú propones este gobierno, los constructores locales te dirían, oye, nosotros podemos intervenir también. ¿Cómo contabilizamos esto para poder hacer que esa senda de crecimiento, progreso y potencial desarrollo siga para adelante? Tranquilos, ellos van a intervenir. Los constructores locales, los consultores, van a seguir interviniendo, pero con reglas de juego diferentes. Con una cooperación gobierno-gobierno, como sucedió en la reconstrucción del norte. Teníamos 22.000 millones de soles que no lo usaban. Y lo poco que se giraba se prestó a corrupción en la región de Piura. Ahora hay un trabajo de gobierno a gobierno, que no necesariamente hay que hacerlo con los británicos, ¿eh? Hay que buscar, digamos, con otros países. Pero esta es la atención de inmediata que tenemos que dar. No tenemos por qué preocuparnos. Las reglas del juego van a ser diferentes. Transparencia, sistemas digitalizados para evitar corrupción, un control, un seguimiento mucho más profesional y las empresas competentes, bienvenidas, van a participar. Alejandro, hoy tenemos registros de nuevos encuentros, anoche también hemos tenido en Puno, pero hay cierta tensa calma que se siente en el país, ¿no? Tenemos las Bambas paradas más de un mes. ¿Qué más podemos hacer?
ya ahorita en el corto plazo? Mira, el problema es serio. Yo comparto el esfuerzo que está haciendo toda la delegación peruana. Excelente que haya estado el primer ministro, Julio Velarde y el Banco Central, pero internamente el panorama es totalmente desfavorable. Tenemos Bambas paralizadas con más de un año en los 4 años que viene operando, Antapacay, Cuajones sin agua durante 2 meses, no olvidemos ello, 2 campamentos quemados en Ayacucho. Entonces, esta gente que viene a invertir al margen de las buenas palabras, de la buena declaratoria, tiene informaciones de inteligencia de cada país de qué está sucediendo. Y estamos desaprovechando una oportunidad en el mejor momento de los precios en el mercado internacional. Y en esa misma lógica, es decir, a ver, tratando de ser polémico, disruptivo, como lo está haciendo, como esta propuesta de gobierno a gobierno, ¿qué tendría que hacer la Sociedad Nacional de Industria, los empresarios, el gobierno, así mismo, todos para poder contrarrestar esta narrativa de antiminera que está siendo obviamente mucho más hegemónica que la de Perú país minero? ¿Cómo hacemos para combatirlo? Mira, tiene que haber varios frentes. Nos ha faltado una respuesta adecuada. En muchos casos, yo creo que he visto una inactividad del sector empresarial. No ha habido esa presencia, esa difusión para entender que es una minería amiga, que si tú no cuentas con esos recursos no vas a poder salir adelante, que te han dado un mensaje de confrontación, de engaño durante todo el gobierno del señor Castillo. Esto tiene que cambiar, pero falta una estrategia, falta un marketing, falta una propuesta del gobierno. No veo eso. Nuestros mineros, marketing social. Mineros son muy conservadores, son muy tradicionales, siguen viendo la visión minera mercantil y entonces les es muy difícil conectar, digamos, con esas poblaciones alrededor. ¿Cómo rompemos esa... Y el mensaje tiene que ser diferente, tiene que ser distinto. Así como ellos lo han hecho. Ellos han hecho un proselitismo y una mentira al país indicando que son capitales extranjeros, que se llevan tus recursos, que no hay nada. Y hay que demostrarles, señores, Puno devolvió 2.600 millones de soles en un lapso de 4 años. Y tenemos 7 de cada 10 niños que están en desnutrición. Esto no va a volver a suceder. Vamos a ir con ustedes. Entonces tiene que haber un mensaje diferente, una estrategia distinta. Nuevos líderes también, ¿no? ¿Ah? Nuevos líderes que conecten, porque a veces uno escucha a los mismos y como que no les crees, ¿no? Ahora, la regionalización tiene que ser replanteada, ¿no? Totalmente. Esto es departamentalización. Esto no funciona. Tener Moquegua con Tacna por separado, Piura con Tumbes, para llegar a Jaén, que pertenece a Cajamarca, tienes que ir por Lambayeque. Esto fue un apresuramiento y responsabilidad de la clase política en la época del señor Toledo, ¿no? Tenemos que repensar una nueva regionalización. Alejandro, porque dinero hay, ¿no? O sea, hemos tenido la recaudación tributaria minera del 2022 llegando a su máximo histórico. Tenemos acá un cuadro del IPE que se preparó para Tierra Adentro que lo demuestra. Entonces, el problema no es dinero, sino gestión. Por eso decías que vaya de gobierno a gobierno. Exactamente. El problema es ineptitud, no hay preparación. Y el otro tema es corrupción. 14 presidentes regionales sentenciados por corrupción. Los 3 presidentes regionales de ANCAS están presos. El sistema de control tampoco funciona porque llegan después que se ha ocurrido, digamos, el desfalco, la corrupción, y no recuperan el dinero. Arequipa lidera hoy día el ranking de la corrupción. No ha ejecutado más del 50% del presupuesto y la Contraloría está observando alrededor de 1.000 millones que se ha prestado a un mal manejo. Entonces, así no vamos a avanzar. Yo reconozco el mérito que tiene el Ministerio de Economía de capacitar 50 funcionarios y que vayan a preparar en las regiones. Pero eso va a ser mediano para largo plazo. Hoy día, en el corto plazo, tenemos que atender a la emergencia nacional. El país pide, la población se ha visto afectada con una tormenta perfecta, la pandemia, unido a la situación actual. Con Punche Perú, ¿cómo lo ves? Bien, yo lo veo bien. Hay que tener en claro que el ministro no puede hacer más. El ministro lo que está haciendo es en el corto plazo dar un programa como Punche Perú. Tenemos que focalizar muy bien la ayuda, comedores populares, no bonos como Antapacá, como el bono. Pero tenemos ya una focalización bien hecha, es decir, el MIDIS supuestamente y el MEF se iban a poner de acuerdo para tener una focalización de pobreza, de clases medias, para poder hacer esa inversión social con efectividad, con oportunidad, con eficacia. ¿Lo tenemos? Bueno, eso es lo que falta. Recuerdan el bono Yanapay que regaló a 13 millones y medio de personas en la época del señor Franque. ¿Qué clase media lo recibe? ¿Para qué lo recibieron? ¿Qué sentido tiene subsidiar el balón de gas en San Isidro Miraflores?
Pero ¿no será que el costo político de filtrar justamente de estas listas? Porque cada vez que se anuncia un bono, se vuelve a hablar, ¿no? Que hay que filtrar las listas, filtrar las listas. Es como que si supieras que para que no tuvieras caries te tienes que cepillar los dientes, pero seguimos sin cepillarnos los dientes. ¿Qué podemos hacer para eso? O sea, la ciudadanía, ¿qué puede hacer? Mira, Porque por el tenemos otro que lado cambiar se ven incluso la estrategia de apoyo social, ¿no? Comedores populares, yo lo haría con las iglesias. La iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia adventista, lo juntaría esfuerzos. Es más Porque fácil tampoco confío en los gobiernos locales. ¿Eh? Es más fácil que ellos se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo los gobiernos regionales y locales, digamos, en esa distribución, ¿no? Mira lo que sucedió con las canastas alimentarias en la época de la pandemia, 1.300 municipios acusados Sí. de corrupción, de que había problemas en la llegada. Entonces tenemos que cambiar de estrategia. Estamos viendo que lo que hemos venido haciendo no da resultado. Tenemos que tomar una estrategia diferente. Y en esta perspectiva que tú estás teniendo, gobierno debería lograr ponerse de acuerdo con el Congreso para adelantar elecciones como marco político, que se queda hasta 2026. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Mira, lo ideal hubiera sido un adelanto de elecciones con una nueva ley de partidos políticos. Porque si ahorita vamos a elecciones quedamos en lo mismo. Lo visto, acá lo que hay son intereses personales. Es un Congreso que quiere quedarse por razones económicas hasta el 2026. Es ingresos y poder que nunca más lo vamos a volver a tener muchos de ellos. Y les queda acá los años que están pendientes. Ya se han comprometido y han tomado deudas personales. Yo he conversado con algunos de ellos, me dicen, Alejandro, ¿con qué voy a pagar la deuda que he contraído? Mi casa y mis carros que he contraído. Claro. Entonces yo entiendo ello. Lo mejor que podía hacer un Congreso como el actual es no hacer nada. Quedarse. ¿Por qué? Porque cada día que yo veo que tiene una actitud el Congreso, me encuentro con una sorpresa. Mira lo que ha pasado con el SUNEDU, volvemos a las universidades Bamba, las universidades Tafa. Hay un proyecto para exonerar a los transportistas Bamba. O sea, si maneja un transportista Bamba bajo el efecto del alcohol, algo, no pagan las papeletas, se exoneran de ello. Y cada día vemos que hay algo atrás con ellos, son traficantes de influencias. Entonces, lo único que nos queda como ciudadanía es estar al tanto, ¿no? Es frustrante lo que ha pasado con este Congreso. Desesperante, creo que podríamos definirlo. Este 2023, ¿cómo lo ves, Alejandro? Tenemos la inflación encima, casi llegando, si no me equivoco, a 10. La gente siente que el sueldo no alcanza, pero tampoco por el otro lado hay generación de empleo, como para saltar de un lado a otro para conseguir un mejor ingreso. Mira, tenemos que explicarle a la población que la única manera de poder mejorar el ingreso y generar empleo es con crecimiento. Pero para crecer no podemos crecer con gasto público, eso termina y genera inflación. Tenemos que crecer con inversión. Para que venga inversión, tiene que haber credibilidad, confianza, que es lo que no estamos dando. Entonces, este año, evidentemente, el efecto que está viniendo por el lado de la inflación, estamos hablando 9,99, 10%. El INEI no ha querido hablar de 10% para no entrar a 2 dígitos. Muy fácil es que esto siga una espiral. Hay regiones al interior del país donde la inflación es 18%, 20% en Madre de Dios. ¿Y esto a quién afecta? Esta inflación afecta más a los que menos tienen, a los más pobres, porque la inflación viene por el lado de alimentos. Ahora, ¿cómo controlar dentro de esta, a ver, tú dices, relanzar completamente esta regionalización que no funcionó porque fue una departamentalización que lo que ha creado son pequeños cacicazgos, digamos, departamentales que administran sus propias mafias, digamos, vamos a decirlo de esa manera. Entonces no ha logrado concretar un territorio y todo. ¿Cómo contabilizar esto con esta arremetida de un sector de economía ilegal, especialmente vinculada a minería, pero tratando de hacerle daño a sectores estratégicos, minería, agroindustria? ¿Cómo logramos contener eso? Recetas. Mira, tiene que haber una estrategia planteada. Ellos sí la han tenido. Sí, claro. Nos ha afectado minería. El Perú ha sido y va a seguir siendo país minero. Es el motor de la economía del país. 3 de cada 5 dólares que se exportan vienen de la minería. Y estamos desaprovechando el mejor momento en el país. Agroindustria, que tanto esfuerzo ha tocado, ha llevado en el país en los últimos años un éxito para llegar a 10.000 millones de dólares, que ojalá sea así. Y finalmente turismo. Turismo, hemos afectado el patrimonio mundial de Machu Picchu. Machu Picchu tenía visitas de 5.000 por día, escasamente llegan a 200, 300 hoy en día. Hemos afectado todo el circuito turístico del sur, el Colca, hemos afectado Nazca, Paracas, incluso Lima, porque los turistas no van directamente ahí. Entonces tenemos que explicarle a la población el daño que se ha hecho, que se está haciendo,
y emprender un programa de reconstrucción nacional, Peor aún. que nos va a llevar a varios Peor aún, años. 17 países del mundo diciéndole a sus poblaciones no viajen al Perú. Y no se ve ninguna campaña gubernamental para revertir esto estratégicamente en el mundo. Bueno, ahí haría una invocación a la Cancillería peruana, ¿no? A que los embajadores dejen un poquito la parte protocolar y se encarguen de aclarar que el señor Castillo sí fue un golpista, que se encarguen de aclarar que lo de Machu Picchu ha sido algo eventual y que nuevamente las puertas están abiertas. Para mí, digamos, con todo el daño que ha ocurrido en el país y con esta inacción, cuya responsabilidad principalmente corresponde a la clase política, a un Congreso inerte, nos podemos acercar hacia una nueva década perdida, ¿no? Alejandro, quisiera ver el vaso un poquito lleno, no tanto vacío. Ha sido interesante ver cómo se ha desarrollado el turismo en el norte del país. ¿Tú crees que este polo podría desarrollarse más y atraer turistas internacionales? Porque lo del sur parece no tener una solución rápida. Cierto, en el norte ha habido algún mensaje diferente en Cajamarca que se ha debido mostrar a nivel nacional. El circuito turístico, digamos, de las playas, estamos hablando con las ruinas en Cuelap, ¿no? Con todo lo que sucede, y tratar de relanzar ese turismo, ¿no? Ahí se podría enfocar la inversión. Cierto, porque el efecto ha sido muy fuerte. Tenemos guías desocupados, agencias de viaje, hemos afectado el turismo en Lima. Sí. Porque los turistas que llegaban a Machu Picchu no iban directo a Machu Picchu, se quedaban 2 o 3 días en Lima. Hoy día tenemos hoteles vacíos que se están viendo para convertir en habitaciones, ¿no? Entonces, esto es bastante serio. Tenemos que reconstruir educación. Los niños que recién no han recibido esa educación básica. Los jóvenes menores de 25 años los hemos dejado sin preparación. Son los primeros que han perdido el empleo. Para un 2050, ellos van a ser el 90% del mercado de trabajo. Estamos hipotecando el capital humano para el futuro. Eso no hemos visualizado en su verdadera magnitud lo que ha sucedido. Alejandro, para finalizar, porque el tiempo nos gana, la del estribo, pequeña y rápida, ¿Perú debe quedarse en la Alianza del Pacífico o debe salir? Mira, la Alianza del Pacífico fue iniciativa peruana. Hoy, ¿cómo está? Todavía, yo creo que ANLO todavía se quedó congelado en el tiempo porque dijo que lo iba a presentar al Grupo de Río y no se enteró que el Grupo de Río desapareció hace una década, ¿no? Que ya no existe. Ya no existe. Yo creo que tenemos que repensar como país en qué asociaciones y qué organizaciones vale la pena pertenecer, nos agregan, nos suman como país, y en cuáles no romper, sino simplemente alejarnos por el momento, ¿no? Que no nos proporcionan nada más. Esa estrategia diplomática de Cancillería es la que nos falta como país. Alejandro, gracias por tu visita y por habernos acompañado esta noche.